La tinta todavía estaba húmeda cuando pasé mi dedo sobre las palabras. Manchas oscuras que se adhirieron a mi piel como sangre seca. El diario olía a moho y a algo más profundo, algo que no tiene nombre pero que reconoces cuando lo sientes en la garganta. Mis manos temblaban sosteniendo esas páginas amarillentas, no por el frío del sótano, sino porque la última entrada describía con precisión quirúrgica cómo moriría. Y la fecha escrita con esa caligrafía temblorosa era hoy, esta noche, ya las 3:33 de la madrugada. Compré esta casa hace 3 semanas. Una ganga, dijeron. Nadie pregunta por qué una propiedad de 2 pisos con jardín cuesta menos que un apartamento de una habitación. Nadie quiere saber. Yo tampoco quise saber. Necesitaba un nuevo comienzo después del divorcio, después de perder mi trabajo, después de que todo se derrumbara como un castillo de naipes empapado en queroseno. Esta casa era mi salvación. O eso creí. El sótano no estaba en los planos que me mostró el agente inmobiliario. Lo descubrí por accidente cuando una tabla del piso de la cocina cedió bajo mi peso. Debajo había una trampilla oxidada, cerrada con un candado que se desintegró cuando lo toqué. La escalera descendía hacia una oscuridad que parecía tragarse la luz de mi linterna. Debí haberla cerrado. Debí haber llamado a alguien. Pero la curiosidad es un parásito que se alimenta de la razón. El diario estaba sobre una mesa en el centro del sótano. Nada más. Solo esa mesa de madera carcomida y el diario, como si alguien lo hubiera dejado ahí esperando. Las paredes de piedra sudaban humedad y había marcas en el suelo, círculos concéntricos dibujados con algo que parecía carbón o cenizas. El aire era denso. Abrí el diario. La primera entrada estaba fechada en 1987, la última en hoy, y entre esas páginas, nombres, docenas de nombres que no reconocí, hasta que llegué a la última página y vi el mío, escrito con letras mayúsculas que parecían gritar desde el papel: Marco Silva morirá esta noche a las 3:33 am. Se ahogará en su propia sangre mientras las sombras lo observan. Sé lo que estás pensando, que esto es una broma, que alguien me está jugando una broma de mal gusto. Yo también lo pensé durante los primeros 5 minutos. Luego busqué en internet el historial de esta casa. Encontré artículos de periódicos viejos, archivos policiales que nunca se cerraron, testimonios de vecinos que ya no viven aquí. 17 personas murieron en esta propiedad desde 1987, todas en circunstancias inexplicables, todas a las 3:33 de la madrugada, y todos sus nombres estaban en ese diario, escritos días, semanas, a veces años, antes de sus muertes. La policía lo catalogó como coincidencia: suicidios, accidentes domésticos, fallos cardíacos. Pero yo leí las descripciones. Cada muerte estaba detallada en el diario con una precisión que helaba la sangre. Un hombre que se electrocutó en la bañera, aunque no había ningún aparato eléctrico cerca. Una mujer que se asfixió con el humo de un incendio que nunca ocurrió, sus pulmones llenos de cenizas inexistentes. Un niño que se ahogó en su cama, agua salada brotando de su boca en medio de la noche, a kilómetros del mar más cercano. Y ahora mi nombre está ahí, escrito con la misma tinta húmeda que mancha mis dedos. Son las 9:47 de la noche. Me quedan menos de 6 horas. He llamado a la policía, pero me dijeron que no pueden hacer nada con amenazas hipotéticas. He intentado salir de la casa, pero cada vez que llego a la puerta algo me detiene. No es físico, es algo más profundo, como si hilos invisibles me arrastraran de vuelta, como si la casa misma me reclamara. Voy a contarte lo que he descubierto en estas últimas horas. Voy a contarte lo que encontré en las otras páginas del diario, porque si voy a morir esta noche, alguien tiene que saber la verdad. Alguien tiene que advertir a quien sea que compre esta casa después de que encuentren mi cuerpo. ¿Y si sobrevivo? Bueno, entonces tal vez haya una manera de romper esto. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si estás escuchando esto, suscríbete a este canal, dale like a este video, porque si desaparezco, si esta es mi última historia, necesito que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me estás escuchando.
Necesito saber que no estoy solo en esto. Necesito saber que alguien, en algún lugar, está prestando atención, porque la soledad es lo que esta casa quiere. El silencio es su aliado, y yo me niego a darle esa victoria. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. Déjame contarte lo que encontré en las primeras páginas de ese maldito diario. La primera entrada del diario estaba fechada el 3 de marzo de 1987. La caligrafía era diferente, más firme, casi elegante. Decía: «Hoy he completado el ritual. La casa está despierta. Puedo sentirla respirar a través de las paredes. Me habla en sueños con una voz que no es voz, sino un eco de algo anterior al lenguaje. Me ha mostrado cosas que sucederán, cosas que debo registrar. A cambio, me ha prometido lo único que siempre quise: nunca estar solo». El nombre al final de esa entrada era Dr. Emilio Vargas. Busqué ese nombre. Encontré un obituario de 1989. Murió en esta casa. Causa oficial: suicidio por sobredosis de barbitúricos. Pero había una nota al pie en el artículo que me llamó la atención. Los vecinos reportaron haber escuchado voces provenientes de la casa durante semanas después de su muerte. Voces que conversaban, reían, gritaban. Cuando la policía finalmente entró, encontraron el cuerpo del doctor en estado de descomposición avanzada. Había estado muerto al menos un mes. Las siguientes entradas del diario eran predicciones: eventos mundiales, desastres naturales, muertes de celebridades. Todo escrito semanas o meses antes de que ocurrieran. El doctor había documentado meticulosamente cada visión que la casa le mostraba. Pero entre esas predicciones globales había otras más personales, más íntimas. Nombres de personas que vivían en el vecindario, descripciones de cómo morirían y fechas exactas. La primera víctima fue una mujer llamada Patricia Ruiz. El diario decía: Patricia Ruiz morirá el 15 de abril de 1987 a las 3:33 am. Caerá por las escaleras de su casa. Se romperá el cuello en el tercer escalón, pero no será la caída lo que la mate, será el miedo. Verá algo en la oscuridad del rellano, algo que la empujará. Busqué el nombre, encontré el certificado de defunción. Murió exactamente como el diario lo describía. Había 17 nombres más después del de Patricia, cada uno con su fecha, su hora, su método de muerte, y cada uno había muerto exactamente como estaba escrito. No había margen de error, no había ambigüedad. El diario no predecía posibilidades, dictaba certezas. Y ahora mi nombre era el siguiente en esa lista macabra. Volví a leer mi entrada una y otra vez, buscando algún detalle que pudiera ayudarme. Marcos Silva morirá esta noche a las 3:33 am. Se ahogará en su propia sangre mientras las sombras lo observan. Intentará escapar, pero la casa no lo dejará ir. Gritará, pero nadie lo escuchará. Y cuando todo termine, su nombre se unirá a los demás en las paredes del sótano. Las paredes del sótano. Bajé corriendo con la linterna. Iluminé cada rincón de esas paredes de piedra húmeda. Al principio no vi nada. Luego, cuando acerqué la luz, los vi. Nombres. Cientos de nombres tallados en la piedra. Algunos tan antiguos que apenas eran legibles, otros recientes, con bordes afilados que todavía mostraban polvo de roca fresca. Patricia Ruiz estaba ahí, todos los nombres del diario estaban ahí, y había espacio, mucho espacio, para más nombres, para mi nombre. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra la pared, y mi mano tocó algo húmedo. Retiré la mano rápidamente, y vi que estaba cubierta de una sustancia oscura y viscosa. No era agua, no era moho. Era algo tibio, algo que palpitaba como si tuviera pulso propio. La pared estaba sangrando, o la casa estaba sangrando, o yo estaba perdiendo la cordura. Subí las escaleras del sótano tropezando, cerrando la trampilla detrás de mí. Pero podía sentirlo, ese peso en el pecho, esa presencia que me observaba desde cada sombra de la casa. Las luces parpadeaban. Los grifos goteaban con un ritmo que sonaba casi como palabras, y en el silencio entre esos sonidos podía jurar que escuchaba respiraciones, muchas respiraciones.
como si la casa estuviera llena de gente invisible que contenía el aliento, esperando. Miré el reloj. 10:23 p.m. 5 horas y 10 minutos. Tenía que encontrar una manera de salir. Tenía que encontrar una manera de romper esto. Volví al diario. Si el doctor había iniciado esto, tal vez había dejado pistas sobre cómo detenerlo. Tal vez había una salida. Tenía que haberla, porque la alternativa era inaceptable. La alternativa era esperar a que el reloj marcara las 3:33 y descubrir exactamente qué significaba ahogarse en mi propia sangre. Pasé las páginas del diario con manos temblorosas, buscando cualquier mención de cómo el doctor había realizado el ritual. Encontré la entrada del 28 de febrero de 1987. Decía: «Los preparativos están completos. He pasado 3 años investigando, traduciendo textos que no deberían existir, hablando con personas que la sociedad ha olvidado. He aprendido que esta casa fue construida sobre algo más antiguo, algo que nunca debió ser perturbado». El doctor explicaba que en 1923, durante la construcción de la casa, los obreros encontraron una estructura subterránea, una cámara de piedra con símbolos que ningún arqueólogo pudo identificar. En lugar de reportarlo, el constructor simplemente selló la cámara y construyó encima. Pero las cosas empezaron a suceder. Accidentes en la obra, obreros que desaparecían, otros que enloquecían y se quitaban la vida. La construcción se detuvo durante meses, hasta que un sacerdote local realizó una limpieza. La casa se terminó, pero su reputación ya estaba manchada. Durante décadas la casa cambió de dueños constantemente. Nadie duraba más de 1 año. Reportaban pesadillas, apariciones, voces, pero nada letal, nada definitivo, hasta que el doctor Vargas llegó en 1984. Él no quería exorcizar la casa, quería despertarla, quería comunicarse con lo que fuera que habitaba en esas profundidades. Y lo logró. El ritual requería 3 cosas: sangre, fuego y palabras en un idioma que el doctor llamaba la lengua anterior. Había dibujado los círculos en el sótano con cenizas de huesos humanos que había robado de un osario. Había cortado su propia palma y dejado que la sangre goteara en el centro del círculo mientras recitaba las palabras que había encontrado en esos textos prohibidos. Que había encendido velas negras en cada punto cardinal, velas hechas con grasa que prefiero no imaginar de dónde provenía. Cuando terminé el ritual, escribió el doctor, sentí que algo cambiaba. El aire se volvió denso, las velas se apagaron todas al mismo tiempo, pero el sótano no quedó a oscuras. Había una luz que venía de ninguna parte y de todas partes. Y en esa luz vi formas, siluetas que se movían sin caminar, rostros que no eran rostros, y una voz que resonó dentro de mi cráneo. «Has abierto la puerta. Ahora debes alimentarla». Alimentarla. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. El doctor no había hecho un pacto para obtener conocimiento. Había abierto una puerta y ahora algo del otro lado necesitaba ser alimentado. Y la comida eran vidas. Vidas que el doctor documentaba en su diario. Vidas que la casa reclamaba una por una, siempre a las 3:33 a.m., siempre de maneras que desafiaban la lógica. Seguí leyendo. El doctor se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. En una entrada de junio de 1987, escribió: «Intenté cerrar la puerta. Realicé rituales de destierro, quemé salvia, recité oraciones en latín, hebreo, sánscrito. Nada funciona. La casa está viva ahora y tiene hambre. Cada nombre que escribo en este diario no es una predicción, es una sentencia. Yo soy el juez, el verdugo y el testigo, y no puedo detenerme». Las siguientes entradas mostraban la desintegración mental del doctor. Su caligrafía se volvía más errática. Las frases perdían coherencia. Hablaba de sombras que lo seguían, de susurros que no lo dejaban dormir, de una presencia que se sentaba al borde de su cama cada noche, observándolo con ojos que no existían. «Me está consumiendo», escribió. «Puedo sentirlo dentro de mí, alimentándose de mi cordura. Pronto no quedará nada de Emilio Vargas.
Solo quedará el escriba, el que registra las muertes, el que alimenta a la casa. La última entrada del doctor estaba fechada el 12 de agosto de 1989. Decía simplemente: «Ya no puedo más, pero esto no terminará conmigo. La casa encontrará otro escriba. Siempre lo hace. Y el diario esperará en el sótano hasta que alguien lo encuentre, hasta que alguien lea las palabras y se convierta en el próximo. Lo siento mucho, pero no hay escapatoria. La puerta está abierta y nunca se cerrará». Cerré el diario con fuerza. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Miré el reloj. 11:47 p.m. 4 horas. El doctor había intentado cerrar la puerta y había fallado, pero él había sido quien la abrió. Yo solo había encontrado el diario. Yo no había hecho el ritual. Tenía que haber una diferencia. Tenía que haber una manera de romper la conexión antes de que fuera demasiado tarde, antes de que me convirtiera en otro nombre tallado en las paredes del sótano. Decidí que no bajaría al sótano de nuevo. Esa fue mi primera regla: mantenerme alejado de ese lugar. Cerré la trampilla con clavos que encontré en el garaje. Arrastré la mesa de la cocina encima. No era mucho, pero me hacía sentir que tenía algo de control, que podía poner barreras entre yo y lo que fuera que habitaba abajo. Pero mientras martillaba el último clavo, escuché algo. Un rasguño, lento, deliberado. Venía de debajo de la trampilla, como si algo estuviera arañando la madera desde el otro lado. Me alejé de la cocina. Fui a la sala, encendí todas las luces, la televisión, la radio, cualquier cosa que hiciera ruido. Necesitaba llenar el silencio, porque en el silencio los escuchaba. Susurros que no formaban palabras, pero que de alguna manera entendía. Me decían que era inútil, que la casa ya me había reclamado, que mi nombre en el diario era un contrato firmado con tinta invisible, y los contratos siempre se cumplen. Intenté llamar a mi hermana. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara, su voz somnolienta y molesta. «Marcos, son casi las 12 de la noche. ¿Qué quieres?» Le conté todo: el diario, las muertes, mi nombre. Hubo un silencio largo. Luego se rió. «Estás estresado por la mudanza. Necesitas dormir. Hablamos mañana». Y colgó. No la culpo. Yo tampoco me habría creído. Pero entonces las luces empezaron a parpadear. No todas a la vez. Una por una, en secuencia. La lámpara del rincón, la luz del techo, la pantalla de la televisión, como si algo estuviera caminando por la habitación, apagando cada fuente de luz a su paso. Y en los momentos de oscuridad entre parpadeos, los vi, figuras, siluetas que no proyectaban sombras porque ellas mismas eran sombras, paradas en los rincones, observándome. Me levanté del sofá tan rápido que lo volqué. Corrí hacia la puerta principal. La abrí de un tirón. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Libertad, escape. Di un paso hacia afuera. Y entonces sentí la mano, fría, húmeda, agarrando mi tobillo con una fuerza que no era humana. Miré hacia abajo. No había nada. Pero la mano estaba ahí. Podía sentir cada dedo, cada uña clavándose en mi piel, tirando de mí hacia adentro. Luché. Dios, cómo luché. Me aferré al marco de la puerta con ambas manos. Grité pidiendo ayuda, pero la calle estaba vacía. Las casas vecinas tenían las luces apagadas, y la fuerza que me arrastraba era implacable. Sentí que mis dedos resbalaban, sentí que perdía el agarre. Y entonces estaba de nuevo dentro de la casa. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El cerrojo se corrió solo, y escuché una risa, baja, gutural, viniendo de todas partes y de ninguna. Me arrastré hasta la esquina de la sala, abrazando mis rodillas contra el pecho. Podía ver las marcas en mi tobillo, moretones en forma de dedos, sangre donde las uñas habían roto la piel. Esto era real, no era estrés, no era una broma. Algo en esta casa me quería aquí, me necesitaba aquí, para las 3:33 a.m., para cumplir lo que el diario había escrito. Miré el reloj, 12:34 a.m., 3 horas. Las sombras en los rincones se habían multiplicado. Ya no eran solo figuras vagas, ahora podía distinguir detalles,
rostros pálidos con ojos vacíos, manos largas y huesudas que se extendían hacia mí, pero que nunca me tocaban. Todavía no. Estaban esperando, saboreando mi miedo, alimentándose de mi desesperación. Entonces recordé algo. El doctor había escrito sobre el escriba, sobre cómo la casa necesitaba a alguien que registrara las muertes. ¿Y si esa era la clave? ¿Y si la única manera de romper el ciclo era destruir el diario? Si no había registro, tal vez no había sentencia. Tal vez podía cambiar mi destino quemando esas malditas páginas. Pero el diario estaba en el sótano, detrás de la trampilla que había clavado, rodeado de esas sombras que ahora llenaban mi casa. Tendría que volver allí. Tendría que descender de nuevo a ese lugar donde las paredes sangraban y los nombres de los muertos estaban tallados en piedra. Cada fibra de mi ser gritaba que no lo hiciera. Pero la alternativa era esperar aquí, acorralado, mientras el reloj avanzaba hacia mi ejecución. No. Si iba a morir, sería luchando. Sería en mis propios términos. Encontré un encendedor en el cajón de la cocina, un bote de líquido para encender parrillas en el garaje. Si iba a quemar el diario, lo haría bien. Lo haría de manera que ni siquiera las cenizas quedaran. Me acerqué a la trampilla. La mesa que había arrastrado encima ahora estaba a 1 metro de distancia, como si algo la hubiera movido. Los clavos que había martillado estaban en el suelo, doblados, arrancados desde abajo. La trampilla estaba entreabierta, esperándome. Abrí la trampilla completamente. La oscuridad del sótano era absoluta. Mi linterna apenas penetraba unos metros antes de ser devorada por esa negrura densa y viva. Podía escuchar sonidos allá abajo, arrastres, susurros, respiraciones que no coincidían con ningún ritmo humano, pero también podía ver un resplandor tenue. Las velas negras del ritual del doctor estaban encendidas de nuevo, aunque habían pasado décadas, aunque nadie había bajado ahí. Descendí las escaleras. Cada paso crujía bajo mi peso. El aire se volvía más frío con cada metro. Podía ver mi aliento condensándose en nubes blancas. Pero también podía ver otra cosa. Huellas húmedas en los escalones. Huellas que subían, como si algo hubiera salido del sótano recientemente, como si las sombras que ahora infestaban mi casa hubieran usado estas mismas escaleras. Llegué al fondo. El sótano era diferente ahora, más grande. Los muros se extendían más allá de lo que debería ser posible según las dimensiones de la casa, y había más círculos dibujados en el suelo, círculos que no estaban ahí antes, símbolos que parecían moverse cuando no los mirabas directamente, y en el centro, sobre la mesa, el diario, abierto, en mi página, en mi sentencia de muerte. Me acerqué a la mesa. Rocié el líquido para parrillas sobre el diario. El olor a químicos llenó el aire. Saqué el encendedor. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Esto termina ahora, dije en voz alta. No sé si lo dije para convencerme a mí mismo o para desafiar a lo que fuera que me observaba desde las sombras. Acerqué la llama al diario, y entonces escuché la voz. No venía de ninguna dirección específica. Venía de todas partes, de las paredes, del techo, de dentro de mi propia cabeza. No puedes quemar lo que ya está escrito en la realidad. El diario es solo un reflejo, un espejo de lo que ya es cierto. Destruirlo no cambiará tu destino, solo te dejará ciego ante él. Dudé. La llama del encendedor bailaba a centímetros del papel empapado en combustible. ¿Y si la voz tenía razón? ¿Y si esto era inútil? Pero entonces pensé en Patricia Ruiz, en los otros 17 nombres, en el doctor Vargas. Todos habían aceptado su destino. Ninguno había luchado. Tal vez esa era la trampa. Tal vez la casa se alimentaba de la resignación tanto como de la muerte. Dejé caer la llama. El diario se incendió instantáneamente. Las llamas azules y naranjas devoraron las páginas con una voracidad antinatural. El fuego se extendió más rápido de lo que debería. Y con el fuego vino el grito, un grito que no era humano, un grito que hizo que las paredes del sótano temblaran. Las velas negras se apagaron todas a la vez, y en la oscuridad sentí que algo se movía. Algo grande, algo furioso.
Las sombras se materializaron. Ya no eran figuras vagas. Ahora eran sólidas, tangibles, manos que me agarraban de los brazos, del cuello, del cabello, rostros que se acercaban al mío, bocas abiertas en gritos silenciosos. Podía sentir su aliento frío en mi piel. Podía oler la putrefacción. Me arrastraban hacia los círculos en el suelo, hacia el centro donde el diario ahora era solo cenizas humeantes. Luché con cada gramo de fuerza que me quedaba. Pateé, golpeé, mordí. Pero era como pelear contra el agua. Las sombras se disolvían donde las golpeaba y se reformaban instantáneamente. Me estaban llevando hacia abajo, hacia algo que se abría en el suelo, una grieta, una fisura que no debería existir, y a través de esa fisura podía ver algo, un abismo, y en ese abismo, ojos, miles de ojos, todos mirándome, todos hambrientos. No sé cómo logré liberarme. Tal vez las sombras se distrajeron, tal vez el fuego del diario las debilitó momentáneamente, o tal vez simplemente querían que corriera. Querían saborear la persecución. Subí las escaleras del sótano tropezando, cayendo, arrastrándome. Podía sentirlas detrás de mí, sus manos rozando mis tobillos, sus susurros llenando mis oídos con promesas de dolor eterno. Salí del sótano y cerré la trampilla de un golpe. Busqué algo pesado. Arrastré el refrigerador. No sé cómo encontré la fuerza, la adrenalina, el terror puro. Lo empujé sobre la trampilla, pero podía sentir que algo empujaba desde abajo. La trampilla se abombaba. La madera crujía. El refrigerador se movía milímetro a milímetro. No aguantaría mucho. Miré el reloj de la cocina. 3:27 a.m. 6 minutos. El diario estaba destruido, pero yo seguía aquí. Seguía atrapado, y la casa seguía viva. Tal vez la voz tenía razón. Tal vez el diario era solo un síntoma, no la causa. La verdadera enfermedad era la puerta que el doctor había abierto. Y esa puerta seguía abierta, seguía hambrienta. Las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. La televisión mostraba estática, pero en esa estática podía ver rostros, los rostros de las víctimas anteriores. Patricia Ruiz me miraba desde la pantalla, su boca moviéndose sin sonido. Pero de alguna manera entendía lo que decía. Únete a nosotros. Deja de luchar. Es más fácil cuando dejas de luchar. No, grité. Mi voz sonaba extraña en el caos de sonidos que llenaba la casa. No voy a rendirme. No voy a ser otro nombre en tu maldita pared. Corrí hacia la sala, hacia la ventana. Si no podía salir por la puerta, saldría por la ventana. Me lanzaría a través del vidrio si era necesario, cualquier cosa para escapar de este lugar. Pero cuando llegué a la ventana, lo que vi afuera me detuvo en seco. No era mi jardín, no era mi calle, era el sótano. Podía ver las paredes de piedra, los círculos en el suelo, la grieta que se abría hacia el abismo. La casa había doblado el espacio, había convertido cada salida en un camino de regreso al sótano. No había escape, nunca lo hubo. 3:31 a.m. 2 minutos. Podía sentir algo cambiando en mi cuerpo, un dolor en el pecho, una presión, como si algo estuviera apretando mis pulmones desde adentro. Tosí, y cuando tosí, sentí el sabor, metálico, cálido, sangre. Estaba tosiendo sangre. La profecía estaba cumpliéndose. Me ahogaría en mi propia sangre, y las sombras observarían. Me dejé caer de rodillas. La sangre goteaba de mi boca al suelo de madera. Cada respiración era más difícil que la anterior. Podía sentir que mis pulmones se llenaban. Podía sentir que me ahogaba desde adentro, y alrededor de mí las sombras formaban un círculo, observando, esperando, saboreando. 3:32 a.m. 1 minuto. Mis pensamientos se volvían confusos, fragmentados. Imágenes de mi vida pasaban frente a mis ojos, pero mezcladas con ellas había otras imágenes. Imágenes que no eran mías. El doctor Vargas realizando el ritual. Patricia Ruiz cayendo por las escaleras. Todos los demás. Sus últimos momentos. Sus últimos pensamientos. La casa me estaba mostrando su colección.
su galería de horrores, y pronto yo sería otra pieza en exhibición. 3:33 a.m. El reloj dio la hora, y entonces, silencio. Las sombras se detuvieron, el dolor en mi pecho se detuvo, la sangre dejó de fluir, todo se congeló, y en ese momento de quietud absoluta, entendí, la casa no quería matarme, quería algo peor, quería que me quedara, quería que me convirtiera en parte de ella, en otra sombra, en otro par de ojos observando desde la oscuridad, esperando a la próxima víctima, al próximo nombre en el diario que alguien más encontraría. Porque siempre hay un próximo diario, siempre hay un próximo escriba. La puerta nunca se cierra, y el hambre nunca termina. Son las 4:17 a.m. ahora. Sigo vivo, o al menos creo que lo estoy. La sangre en el suelo es real, las marcas en mi tobillo son reales. Pero algo cambió cuando el reloj marcó las 3:33. Las sombras se retiraron, la casa exhaló, y yo sigo aquí. No sé si rompí el ciclo o si simplemente lo pospuse. No sé si quemar el diario hizo alguna diferencia o si solo enfurecía algo que debería haber dejado en paz. Lo que sí sé es esto. Mañana voy a salir de esta casa. Voy a empacar lo poco que tengo y voy a irme. No me importa perder el dinero de la compra. No me importa quedarme sin hogar. Cualquier cosa es mejor que pasar otra noche aquí. Pero antes de irme, voy a hacer algo. Voy a dejar una advertencia. Voy a grabar esto. Voy a subirlo. Porque si alguien más está considerando comprar esta casa, si alguien más ve ese precio demasiado bueno para ser verdad, necesitan saber la verdad. Esta casa está viva y tiene hambre. Y nunca está satisfecha. Si estás escuchando esto y reconoces esta dirección, aléjate. Si ya compraste esta casa, sal ahora. Y si encuentras un diario en el sótano, no lo abras, no leas los nombres, no te conviertas en el próximo escriba, porque una vez que tu nombre está escrito, una vez que la casa te reclama, no hay vuelta atrás. Solo hay espera. Espera hasta las 3:33 a.m., cuando las sombras vienen a cobrar lo que se les debe. Y créeme, siempre cobran.